Vamos a dar paso al panel Retos Económicos de Colombia que proponen las campañas. Para moderar esta sesión, invito al escenario al señor Alejandro Gómez, presidente de Aval Fiduciaria. El señor Gómez es ingeniero industrial de los Andes y MBA del INALDE Business School. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero colombiano, desarrollados principalmente en campañas del Grupo Aval. Actualmente es el presidente de Aval Fiduciaria Asset Management. Señor Gómez, bienvenido, adelante, todo suyo este auditorio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Andrés y a todo el equipo directivo de Asofondos por la invitación y yo diría sobre todo por la oportunidad que escuchemos de primera mano las propuestas. Hace un instante el doctor Quijano se refería y mencionaba, bueno, cómo ahora pasamos a la acción y diríamos que, y seguramente todos en nuestras reuniones, no nos cabe un gráfico más tratando de diagnosticar todo lo que está pasando, el déficit, el crecimiento, el empleo, mil cosas, pero pues desafortunadamente desde donde estamos nosotros, pues no tenemos las propuestas. Seguramente sugerencias sí, pero las propuestas concretas y la capacidad de llevarlas a cabo las tienen justamente los invitados a este panel que son, como también lo mencionaba el doctor Quijano, pues absolutamente de lujo y a riesgo de ser redundante voy a tratar de presentarlos porque ustedes ya todos los conocen bastante bien. Por un lado, tenemos al doctor Juan José Chavarría, ingeniero administrativo de la Universidad Nacional de Medellín, máster de la Universidad de Boston y doctor en economía de Oxford. Fue director ejecutivo de Fedesarrollo, codirector del Banco de la República, gerente general del emisor entre el año 2017 y 2021 y es pues el designado futuro ministro de Hacienda del equipo de Sergio Fajardo. Bienvenido a Juan José, lo invitamos aquí a que nos acompañe, por favor. Muchas gracias. Adelante. También invitamos a José Manuel Restrepo, economista de la Universidad del Rosario, máster del London School of Economics y doctor de la Universidad de Bath. Fue ministro de Comercio y ministro de Hacienda. También lo hemos conocido en su rol de rector de la Universidad del Rosario y de la Universidad de IA. Y es la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella. También lo invitamos a que nos acompañe aquí. Muy bienvenido. Creo que el nombre está por acá. Y por unas circunstancias tenemos a Juan Daniel Oviedo remoto y entiendo que podemos estar teniendo algunas interferencias de señal. El doctor Juan Daniel es economista de la Universidad del Rosario, doctorado de la Universidad de Toulouse, fue director del DANE, candidato a la alcaldía de Bogotá y en virtud de ello, al ocupar el segundo lugar, estuvo en el Consejo y hoy en día pues es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Bienvenido al doctor Oviedo. Bueno, esto va a estar un poco raro. Yo sé que aquí están los nombres puestos, pero yo no sé dónde sentarme, si un poquito más al centro, a la derecha. Entonces, afortunadamente los nombres están puestos, me voy a sentar por acá. Y de nuevo, insistiendo en el punto que mencionaba el doctor Quijano, pues ahora sí, es el momento de no tener tantos diagnósticos y bajar a las propuestas concretas. Y siendo Colombia este carro que cuando lo mira uno técnicamente todos sus testigos están prendidos, poniéndonos algunos niveles de alarma, déficit fiscal, crecimiento económico, bueno, en fin, muchísimos indicadores de esa manera, pero cuando uno lo mira desde otra perspectiva, alguien lo podría estar viendo que aparentemente está bien pintado, el dólar está donde está, podríamos decir que el crecimiento que venía de 1.5 hoy está en 2.6, en estos días salió la pobreza multidimensional, en fin,
pero es un carro que todos somos conscientes, quienes, digamos, lo conocemos por dentro, que está pasando aceite y podríamos decir que está en un equilibrio inestable. Siendo eso de esa manera y ya dejando esta introducción, porque aquí lo interesante es lo que ustedes nos van a contar y cómo vamos a arreglar el país, empecemos a hablar de eso. Y tal vez la primera pregunta es, bueno, en este escenario tan desafiante, con ese carro que se le prenden los testigos y que seguramente hay que meter al taller, ¿cómo hacemos para avanzar? ¿Cómo hacemos para generar crecimiento económico? Entonces, pues sin más preámbulos, pues doctor Juan José, ¿cómo avanzamos? Tenemos libertad de tiempo, yo me encargo ahí de guiarlo. ¿Quiere con este? Aló, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrés, a Asofondos. Lo que poca gente sabe acá primero es que yo era compañero de Juan Daniel Oviedo en la oficina en el Rosario y José Manuel, el rector, nuestro jefe. No, estamos en familia entonces. Para comenzar. Miren que uno nunca sabe cómo es esta historia. Muy bien, comencemos. Voy a hablar 7 minutos y usted por favor, me modera. Lo primero, en materia de crecimiento, la primera pregunta es cómo nos ha ido en materia de crecimiento. Y poca gente sabe que entre los países grandes de América Latina, Colombia es el país que más ha crecido entre el 10 y el 26. O sea, a pesar de todos los líos que hemos tenido entre los países grandes, Colombia es el país que más ha crecido entre el 10 y el 26. Sin embargo, cuando uno ya toma una muestra más grande de países, muchos lo hacen mucho mejor que nosotros. Si uno mira cuánto cambió el PIB entre el 10 y el 26, Panamá 4 y pico de veces, República Dominicana 3 y pico, Colombia 2 y pico. Estamos en la mitad alta. Lo segundo es una historia, voy a aprovecharla. Hace una semana larga tuvimos un debate en procentrismo en Bogotá y una de las preguntas era qué es lo mejor, lo regular y lo malo del presidente Petro. Voy a empezar por lo malo, no voy a hablar de lo bueno ni de lo regular, lo malo. Y yo escogí el tema de corrupción, destrucción de la institucionalidad y el tema de la seguridad y la paz total. Voy a hablar de destrucción de la institucionalidad, que tiene mucho que ver con este foro, por supuesto. Yo me he reunido con algunos de ustedes, con Andrés, y en particular, además de que hay unos líos gigantescos en el tema de pensiones, es un problema grande, pues los nuevos decretos han sido nefastos para el sector. Y eso tiene que ver con esa falta de institucionalidad que hemos vivido en el gobierno Petro. Se bajaron las cotizaciones de 1.300 semanas a 1.000 para las mujeres en el 2024. Hay un decreto que a raíz del mínimo modifica el tema del deslizamiento con el mínimo de cuánto paga el gobierno. Hay un decreto que es el nuevo decreto que limita al 30% lo que los fondos pueden tener en el exterior. Y finalmente, me dicen, el ministro de Hacienda está preparando un maravilloso proyecto de resolución que modifica el cálculo del saldo de pensión mínima. Eso es un desastre para el crecimiento económico. Toda la literatura reciente, los premios Nobel de Economía de Asimov, es por eso. El respeto a los derechos de propiedad es lo fundamental para crecer y esto es lo que el gobierno está haciendo mal. ¿Qué más dice uno sobre crecimiento? Que pues la literatura es muy clara, ahorro y cambio técnico. Sobre cambio técnico, yo tengo un amigo que me dice que la mejor forma de entender el cambio técnico es, mire qué países permiten el Uber y qué no. Y ya. Y usted entiende la mitad del problema de qué países permiten o no la destrucción creativa. Y en materia de ahorro, Colombia lo está haciendo bastante mal. Yo, ahora que revisé las cifras a raíz de este simposio, pues hemos bajado todos los años desde el 11, que teníamos 22% de ahorro, hasta el 12%, cada vez peor. Y cuando uno mira en la región, lo hacemos bastante mal. Y hay dos formas de ahorrar realmente. Pues no somos los chinos, no, la parte cultural no, pero hay dos formas, que es con fondos de pensiones y con superávit fiscal. Esas son las dos formas de ahorrar que tiene un país. En materia de superávit fiscal, pues ahorita vamos a hablar de lo fiscal,
que es al revés, es un déficit muy grande, y en materia de pensiones, pues estamos viendo todo lo que estamos viendo. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer para crecer? Evitar recesiones. Eso lo ha hecho bastante bien el país históricamente. Si uno toma en cuenta los últimos 30 años, Colombia es el país que menos recesiones ha tenido. Tuvimos la del 99 y la del COVID, que la del COVID pues es difícil de que no hubiera ocurrido. Necesitamos también profundización global financiera, y eso tiene mucho que ver con el 30% o 50%. Presentaciones de Andrés muestran que la mayoría de países invierten más del 30% en el exterior, y es una locura pensar que vamos a limitar eso simplemente para que el gobierno pueda financiarse. Eso es todo lo que hay detrás. Eso me tocó vivirlo en Ecopetrol, en el proyecto Oslo, cuando lo canceló el presidente, pues primero porque tenía apellido malo, fracking, pero segundo porque al presidente no le gustaba que mandáramos plata al exterior, a los Estados Unidos. Eso es una locura total. Una fuente importantísima de fondos para Ecopetrol era malo porque era fracking, mal apellido, pero también porque era mandar plata de Colombia en el exterior. Y en el programa que hicimos nosotros con Sergio Fajardo, en que hemos trabajado durante un año más de 100 personas, están unas propuestas concretas sobre cómo crecer, además de todo lo que hemos dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor José Manuel, ¿cómo hacemos entonces para que este carro avance? Bueno, lo primero es agradecerle a su fondo la invitación. Andrés, gracias por esta posibilidad. A mi amigo también, Juan José Chavarría, también muchas gracias, Alejandro. Y a todos ustedes, gracias por su presencia. Yo lo primero que tengo para decir es que la manera como Colombia ha crecido recientemente es como aquellos que crecen a punta de tarjeta de crédito, del tarjetazo o del sobreendeudamiento. Y esa es una forma que a todas luces no es sostenible. Cuando uno tiene esa realidad, uno tiene que entender que tiene que corregir el camino. Y el camino lo tiene que corregir en varias direcciones. La primera dirección sobre la cual tiene que trabajar es ordenar el manejo de las finanzas públicas. Como no es sostenible mantener el déficit fiscal para sostener el crecimiento de la economía, pues evidentemente uno tiene que corregir ese camino. Y ese camino significa inevitablemente gústenos o no nos guste, corregir los excesos en materia de gasto público, corregir los excesos en endeudamiento. Solo entre 2023 y 2025 el déficit fiscal crece más de 10 veces en déficit fiscal primario. Y solo entre 2022 y 2025 la deuda crece en más de un 50%, 400 billones de pesos. Eso explica por qué hoy el crecimiento se soporta en un 51% o más en endeudamiento y burocracia estatal. Cuando tú soportas el crecimiento de esa manera, pues el resultado inevitable es que la inversión en relación al PIB es hoy el peor dato en más de 4 décadas en la historia de Colombia. Esto, entre otras, ha sido el resultado de una lógica, primero, de fundamentalismo, de ideología en exceso en el gobierno, pero también de animadversión sobre el sector privado. Todas las medidas han sido medidas contrarias al sector privado. Ustedes acaban de ver una o de vivir una, el hecho de traer los ahorros pensionales en una forma casi que cuasi expropiatoria de las decisiones de inversión que debe tomar una AFP. No tiene ninguna presentación. Es un ataque directo a este sector en particular. Pero así como ese, hay ataques directos en hidrocarburos, en minería, ataques directos al sector financiero, ataques directos en la carga tributaria a buena parte del sector productivo nacional. Si genuinamente queremos crecer, nosotros tenemos que hacer una apuesta, primero una apuesta de nuevo apoyar la iniciativa privada, de entender que esa iniciativa es la que tiene valor para la generación de crecimiento en un país. Y esa apuesta tiene que ser tomar decisiones que rompan con la ideología, que arranca, entre otras, además, permitiendo la firma de nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, permitiendo la exploración no convencional, fracking, en Colombia o en el exterior, apoyando el sector minero, porque es un sector que también permite el crecimiento, y haciendo apuestas productivas de largo plazo.
Apuestas productivas en donde Colombia hay oportunidades, servicios basados en conocimiento, son los sectores que más crecen en exportación hoy en el país y que desarrollan capacidad de talento humano mejor remunerado. En segundo lugar, apostar por las energías renovables no convencionales, apostar también por el sector de industria 4.0, apostarse al final por el sector de turismo sostenible y apostarse de nuevo por la infraestructura, la construcción, dos sectores que han sido también agobiados por decisiones del propio gobierno. Eso se tiene que complementar con una gran estrategia de regulación, de simplificación de trabas y trámites que le hacen la vida imposible al sector productivo. En la medida en que usted tiene entidades como el INVIMA, ICA, superintendencias, notariado y registro, cámaras de comercio, licencias ambientales, consultas a comunidades, DIAN y otras más que agobian al sector productivo, es imposible crecer. Si tú no modificas la carga tributaria en beneficio del sector productivo, si tú no apoyas la iniciativa privada como compromiso de política pública de gobierno, si tú no reduces el costo regulatorio y haces apuestas productivas de mediano y de largo plazo con decisiones de política pública, difícilmente vas a crecer. Y todo lo anterior supone una decisión también importantísima de gobierno. Señales de confianza, señales de certidumbre. Cuando tú pones en entredicho la regla fiscal sin argumento técnico alguno, cuando tú pones en entredicho modelos como las vigencias futuras que afectan a la infraestructura, cuando tú pones en entredicho la autonomía de la banca central, y allí podría seguir y seguir, lo único que le generas a la economía es incertidumbre. En la medida en que no recuperemos la senda de la confianza y de la certidumbre con las apuestas que acabo de decir, difícilmente seremos capaces de crecer. Muchas gracias, doctor José Manuel. Esa gasolina con la que está avanzando el carro hoy, que es el consumo, pues parecería no ser sostenible ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. No sé si tenemos al doctor Juan Daniel Oviedo arriba, parece que se nos cayó, ahorita que lo volvamos a tener, volvemos con él sobre esta pregunta. Mientras tanto, doctor Juan José, lo que podemos hacer es avanzar en otro tema que tiene mucho que ver con este foro. Y tiene mucho que ver con este foro porque el empleo formal es también la gasolina que permite alimentar el sector pensional. Mantener un sector informal a niveles del 55%, pues es el cóctel perfecto pues para tener bienes muy subsidiados hacia adelante y no de verdad hacer crecer esa bolsa. ¿Qué podemos hacer para que eso sea diferente? Bueno, muchas gracias. Por supuesto que esa es una pregunta central para este foro. Parte del problema pensional en Colombia tiene que ver con que poca gente paga pensiones, en buena parte porque hay un sector informal gigantesco que no las paga. Más aún, así se define. Se define como la gente que no paga pensiones, es una de las definiciones que hay. 6 de cada 10 personas trabajan en la informalidad. Solo 1 de cada 4 colombianos logra cotizar más del 65% de las semanas requeridas. De los 40 millones de ciudadanos en edad de trabajar, solo 11 millones cotizan efectivamente. Estamos hablando del tránsito de la formalidad a la informalidad y de lo grande que es la informalidad. Y además, cuando uno mira las empresas, entre comillas, pues mucho más de la mitad de las empresas en Colombia tienen menos de 5 trabajadores, que es un poco lo mismo, ¿verdad? Yo no sé llamarlo, yo no sé llamarlo informalidad o no, pero son empresas muy pequeñas con poca productividad, etcétera. En un trabajo clásico de Eduardo Lora y Carmen Pajés, concluyen, parecería que el mercado laboral es muy importante como para fracasar, pero el fracaso ha sido rotundo en Colombia, en el mercado laboral. Y yo creo que eso tiene que ver en buena parte con, otra vez, cómo funciona este mercado. El desempleo en Colombia es uno de los más altos de América Latina. Tal vez a veces competimos con Venezuela, competimos con Brasil, pero es uno de los más altos. Cuando baja al 8% nos ponemos felices, pero 8% es el nivel de desempleo de una recesión en los Estados Unidos.
que causa grandes problemas. Y además hay otra característica del mercado laboral colombiano, que es que cuando hay una pequeña recesión, el desempleo salta mucho más que en otros países de América Latina con la misma recesión. Razón de más para que el Banco de la República tenga toda la libertad para operar y para que tengamos finanzas públicas serias que no tenemos hoy. Como decía antes, evitar recesiones es fundamental para crecer. ¿A quiénes afecta? Pues afecta a los jóvenes y a los más viejos, afecta más a las mujeres y afecta a gente que no está calificada. ¿Cómo podemos reducir la informalidad? Pues lo primero es, hay un trabajo clásico de Schleifer y Laporta que muestra pues lo obvio, que es que para reducir la informalidad hay que crecer. Y que los países con el PIB per cápita alto tienen mucho menos informalidad y la regresión es bastante buena. Eso pues tiene que ver con el debate sobre crecimiento que hablábamos antes, pero es mucho más que eso, porque la informalidad en Colombia puede ser de 60 a 65%, no es así en toda América Latina. Hay países como Brasil, como Uruguay que tienen informalidad mucho más baja. Los otros temas que por supuesto siempre se mencionan son costos no salariales. La reforma de Mauricio Cárdenas fue importante. Hay la idea en Colombia que eso no sirvió para nada. Cuando uno oye a mucha gente dice, no, eso como que no sirvió. Sí sirvió. Cuando uno mira las estadísticas de lo que pasó, en efecto se redujo la informalidad luego de esas medidas y hay que continuar en esa dirección. Colombia es uno de los países que está en la parte media alta en materia de costos no salariales. Y el tema del salario mínimo, pues que tiene que ver también tanto con este foro, uno quisiera que el salario mínimo creciera, incluso la ley lo dice, con la productividad más la inflación. Pero el presidente Petro se inventó este nuevo terminacho raro, que ahora pues dice que lo va a subir nuevamente porque el Banco de la República hace lo que le da la gana, según Petro. Y pues vamos a ver. Y la pregunta de fondo es, pues, ¿qué tiene que hacer el Banco de la República? Pues su trabajo, no importa lo que haga el gobierno. Si el gobierno es irresponsable en materia fiscal, pues que lo sea, lástima. Pero al banco le toca hacer su trabajo y como digo, pues el presidente Petro nombró la mayoría en la Junta. Tiene la mayoría en la Junta y ahora todos son uribistas según él. Bien, vamos a... Yo creo que hay que entonces continuar reduciendo los parafiscales. Hay que tener mucho cuidado con el mínimo. Y eso, uno de los temas en Colombia es que mucha de la legislación colombiana está amarrada al mínimo. Y eso se ha ido reduciendo, pero todavía está amarrado. En el tema pensional es clarísimo. Y yo creo que finalmente, pues reducir los impuestos para la transición de lo informal a lo formal. Y claro, hay una parte de lo informal que es gente que no quiere pagar impuestos. Y eso pues hay que fortalecer la DIAN y hay que seguir trabajando pues para que todos paguemos impuestos como los asalariados de este país, más o menos un 22%. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ya tenemos aquí al doctor Juan Daniel. Si nos vamos a desatrasar tal vez con la primera pregunta y de una vez podemos juntar esta segunda. La primera, pues que tal vez tuve la oportunidad de oírla, está asociada a qué podemos hacer para crecer, y esta segunda, que sabemos que usted ha sido bastante mediático con el tema de la informalidad, que es muy atinente a este grupo de personas que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Alejandro, y espero me estén escuchando adecuadamente. Un saludo muy especial desde la ciudad de Duitama. Desafortunadamente hubo un apagón general que incluso apagó las estaciones base de telefonía móvil y por eso podemos tener una señal intermitente. Pero quisiéramos compartir con ustedes, en primer lugar, un mensaje de reconocimiento al doctor José Manuel Restrepo y al doctor Juan José Chavarría, que me siento muy orgulloso, como lo decía Juan José, de haber sido compañero de oficina de él y haber tenido como jefe y rector a José Manuel Restrepo. Lo primero, ¿qué vamos a hacer, Paloma y Oviedo, para que la economía colombiana pueda crecer? Ese símil que hacía Alejandro, el carro que tiene todos los testigos prendidos, es una señal de que esta economía y este país necesitan estabilizarse.
Y por eso el Plan 10 que proponemos Paloma y Oviedo, que retoma las visiones económicas de todos los miembros de la Gran Consulta, se propone estabilizar Colombia desactivando 5 bombas de tiempo que nos van a permitir abrir unas puertas para un ejercicio de reactivación económica. El primero, naturalmente, está asociado con desactivar la bomba de tiempo de la inseguridad. Una bomba de tiempo que hoy no solo está afectando a la economía formal, sino también a la informal. Cuando nosotros estuvimos en Soledad, tuvimos la oportunidad de conocer la informalidad del mototaxismo, que hoy es víctima de extorsión. Y normalmente, como lo señalaba Juan José, la informalidad está basada en cómo yo me aparto de un sistema formal que hoy es extractivo, que persigue y es supremamente ineficiente para la economía colombiana, que un impuesto criminal paralelo, que es esa contribución extorsiva que pagan comerciantes tanto formales como informales, pues esté yendo a financiar economías ilícitas que tristemente le meten plata a la economía lícita a través del contrabando, fomentando más informalidad de calle y eventos ambulantes, como lo vamos a plantear más adelante. Entonces, si queremos que Colombia sea un lugar seguro para invertir, para trabajar, una estrategia de seguridad total que nos permita entender que de forma focalizada las zonas de apuestas agroindustriales y extractivas mineroenergéticas van a contar con la seguridad para hacer las inversiones y el desarrollo en este punto y promover el crecimiento. En segundo lugar, necesitamos desactivar la bomba de la salud. Desafortunadamente hoy los recursos de la salud están cobrando vidas por la corrupción. Y en este punto, también una inyección de recursos a la hora de desatrasar 10 millones de atenciones represadas en los 100 primeros días nos va a permitir que la economía de la salud, que hoy en buena parte también está moviendo el PIB por la forma de contabilidad nacional, pueda ser un elemento que nos permita encontrar esa seguridad no solo física, sino social en un sistema de salud que reactiva la prestación de servicios y que se orienta alrededor del ciudadano. En tercer lugar, tenemos que desactivar la bomba energética. Va a ser muy difícil poner a crecer una economía que se apaga en el llegado caso que tenemos un apagón y por consiguiente vamos a tener que tomar decisiones urgentes para mover la generación de electricidad a través de convencionales como el carbón, gracias a la reactivación de una ronda minera que se apalanque en la única APP que aprobó el gobierno de Gustavo Petro, que es la de la vía férrea La Dorada-Chiriguaná, que tiene previsto en algunos de sus hubs la posibilidad de instalar plantas generadoras de electricidad limpias a partir de carbón, casi con estándares de emisión de NOx y SOx similares a las del gas natural o tecnologías importantes. Cuarta bomba que queremos desactivar, la bomba de la desconfianza. Lo mencionaba Juan José, lo mencionaba José Manuel, el déficit fiscal, tener a un gobierno que quiere utilizar sus recursos públicos no para promover inversión pública, sino consumo público a través de burocracia y gastos que efectivamente distorsionan supremamente los niveles de consumo de la economía, va a ser un elemento responsable de esa desactivación de la bomba de confianza. Y finalmente la bomba de la corrupción. Teníamos la oportunidad de compartir ayer con José Manuel en un escenario en donde coincidíamos en que los recursos de la corrupción pues tienen que volver a entrar a la economía en términos de inversión y en términos de ahorro. Entonces la desactivación de esas 5 bombas de tiempo nos va a permitir abrirle un camino a una economía que crece a partir de, como lo mencionaba Juan José, el estímulo del ahorro y la inversión. Desafortunadamente el déficit de ahorro e inversión que tiene la economía en este momento está basado por un desbalance del consumo en la economía colombiana. La economía colombiana estaba acostumbrada a comerse 2 de cada 3 pesos del PIB. Hoy se está comiendo 3 de cada 4 pesos del PIB. Y por consiguiente, como lo mencionaba Juan José, además del ahorro pensional, tenemos que pensar cómo generamos más recursos a partir de nuestra balanza comercial y cómo fortalecemos la economía exportadora que nos permita tener unos excedentes que traigan recursos que nos permitan
través de la inversión extranjera directa y a través de los flujos comerciales, tener recursos excedentarios para invertir y para ahorrar. Con eso, creo yo que esas 5 bombas de tiempo que nosotros queremos desactivar nos van a permitir establecer un gobierno que promueva el crecimiento, primero, reduciendo barreras de competencia, no siendo un palo en la rueda, ejemplo, pasando a un INVIMA digital que reduzca trámites, que haga que para hacer empresa se pida perdón y no permiso, y al mismo tiempo lograr que con esas barreras de competencia y un buen gobierno podamos tener un frente común alrededor de la informalidad. Y con eso, en 2 minutos, cierro mi respuesta alrededor de la informalidad. Nuestra estrategia a partir de la informalidad está basada en hacer visible lo invisible. Juan José mencionaba la relación de la informalidad con el PIB per cápita, pero también existe una relación bidireccional entre la informalidad y el mercado de capitales y la profundización de los mercados financieros. Necesitamos que el ecosistema fintech, que la portabilidad de la historia financiera gracias al artículo de finanzas abiertas del Plan de Desarrollo se reglamente para que gracias al uso de billeteras virtuales o billeteras digitales en la informalidad, como lo ha hecho China y Brasil, podamos empezar a entender mejor cómo se mueve y qué pasa en la informalidad para que el acceso a crédito y tecnología nos permita conectar la informalidad y promover un sistema de contribución flexible a salud, pensión en esa informalidad, como lo tenemos en nuestras propuestas, Paloma y Oviedo, para que empecemos a comunicarnos con esa informalidad y podamos tener una fuente de ahorro adicional de materia pensional y una fuente complementaria de financiación de seguridad social. Ese sería el mensaje comprimido de las 2 preguntas y de nuevo me excuso por las dificultades técnicas de conexión. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan Daniel, y estábamos en deuda con el doctor José Manuel también con esta pregunta de la informalidad. Yo lo que diría... Yo diría de la siguiente manera, y un poco es lo que hemos venido discutiendo con Abelardo de la Espriella en el sentido de cómo encontrar una salida a este escenario de informalidad. Y tal vez mi primer mensaje es, nosotros debemos tener la capacidad como país de sacarnos de la cabeza que vamos a vivir del rebusque o de la burocracia estatal. Cuando tú revisas las estadísticas en materia de mercado laboral de los últimos 6 meses, casi un 70 a 80% de la fuente de generación de nuevo empleo se relaciona con ese empleo por cuenta propia, que se asocia al rebusque, o con con generación de empleo por la vía de burocracia estatal. Entonces, cuando uno habla de empleo, no solamente habla de la cantidad del empleo, sino de la calidad del empleo. Y creo que nuestra apuesta más importante es cómo elevar la calidad del empleo. ¿Cómo entonces uno puede contribuir a elevar esa calidad del empleo? Ahí me hace recordar un artículo reciente que hizo Danny Roderick de la Universidad de Harvard, se titula Productivism, en donde básicamente, si lo fuera a resumir con un titular, a la manera de Bill Clinton lo resumiría, es la oferta estúpido. Tiene que tratar de llegar a quien está ofreciendo esas posiciones laborales en el sector productivo, que son las empresas. Pero la experiencia que hemos tenido en esta campaña, dialogando con el grueso del sector productivo colombiano, el que representa más del 95% del empleo en este país, que es el que te encuentras realmente en esta nación, estamos hablando de los micronegocios. 5.2 millones de micronegocios, 1.8 millones de empleos formales, micronegocios no formales. Entonces, si tú genuinamente quieres generar empleo formal, tienes que atender la oferta por el lado de cómo encontrar que esos micronegocios en situación de informalidad se animen a la formalización. Y el camino, en mi opinión, estaría definido con cómo logro disminuir los costos de ser formal y aumentar los beneficios de ser formal. Si tú recurrentemente elevas la tarifa impositiva sobre el sector productivo, afectando especialmente al micro y al pequeño empresario formal, nadie va a hacer el tránsito de la informalidad a la formalidad.
En esta visita que tuvimos a Cartagena, tuvimos un encuentro con varios micronegocios informales aquí en la ciudad de Cartagena. Y cuando uno les hace la pregunta, la respuesta es simple y sencilla. Nunca en la vida me voy a meter al sistema formal, porque no me voy a meter ni a la carga regulatoria que ustedes tienen, ni me voy a meter a la carga tributaria que ustedes tienen. Olvídese, porque ese no es el camino. Y si esa empresa no es formal, muchísimo menos los empleados que tienen ahí. Y si tú estás en la formalidad y eres un pequeño negocio y te elevan los costos tributarios o te elevan los costos regulatorios, tomas la decisión simple y sencilla de informalizarte. Es que no existe otro camino racional para tomar. Y yo creo que ahí, de pronto, desde el punto de vista regulatorio, hay un profesor que, entre otros, creo que fue profesor de Juan Daniel en la Universidad de Toulouse, que se llama Jean Tirole, que ya murió. Jean Tirole dice, hay que proteger no solamente los contratos o el empleo, sino al trabajador. Yo creo que un camino importante hacia adelante para lograr formalizar es proteger a los trabajadores y flexibilizar en general los mercados laborales. Y nosotros hemos hecho todo lo contrario. Nuestras legislaciones van en la dirección de inflexibilizar el mercado laboral y no flexibilizarlo, pudiendo, por ejemplo, tener modalidades de trabajo híbrido, de trabajo por horas, de trabajo por proyectos, con remuneraciones en los costos parafiscales asociados a esa forma de remuneración, ser flexibles de verdad, entre otras además porque, y lo veía en la ciudad de Bucaramanga y en Medellín, llegué a un centro comercial a hacer campaña política, cierran los negocios ahora más temprano para no tener que pagar horas extras. Entonces, en ese orden de ideas, todas las medidas que tomamos son medidas que van encaminadas a inflexibilizar el mercado laboral. Y lo otro es cómo darle capacidades a ese trabajador, y esas capacidades es para promover, por ejemplo, modelos distintos de educación. No hay que tenerle miedo a la educación terciaria. En este país, el progresismo le tiene miedo a la educación terciaria, que es la que contribuye a que la gente sea más productiva en el mercado laboral y en el mercado productivo. Entonces, me parece que el camino es cambiar de raíz esta historia, haciendo un esfuerzo de flexibilidad en los mercados laborales, de conciencia de que hay que tomar decisiones en función del trabajador y de tratar de lograr que esos micronegocios tengan menos costos en su proceso de formalización y muchos más beneficios, que sea atractivo ser parte de la formalidad. Muchas gracias, doctor José Manuel. Y incluso Santiago al inicio de la reunión lo mencionaba y decía o mencionaba todas estas nuevas formas nuevas de trabajo que hay, pues que hay que modernizar muchos elementos alrededor del esquema de trabajo y cómo la gente se vuelve formal. Tal vez la pregunta que no puede faltar en este foro, pues teniéndolos a ustedes acá, tiene que ver con esa bomba de tiempo que es el déficit fiscal. Es sin duda una preocupación que viene de tiempo atrás, que ha venido creciendo y que justamente el panel anterior lo abordó pues con todas las complejidades que eso genera. Eso, desde luego que es un problema de un tamaño gigantesco que, entre otras cosas, no se le da la vuelta tan fácil como lo podemos resolver. Entonces, el doctor Juan José nos ayuda a resolver ese problemita. Bueno, lo primero es que sí estamos muy emproblemados en el tema fiscal, como todos sabemos. El déficit es uno de los más altos de América Latina del mundo y tal vez entre los más altos de los últimos 100 años en Colombia. La deuda ya está por encima del 60%. Todo lo que se ha mencionado sobre lo fiscal es válido. Sin embargo, nos podemos ajustar. En América Latina ha habido, yo estoy tratando de mirar con las cifras como con lupa, ha habido 52 ajustes de 4 puntos del PIB en los últimos 30 años. Lo han hecho muchos países, es difícil. Cuando uno mira cómo lo han hecho, es una mezcla de todo, es una mezcla de impuestos y de gasto, pero algunos lo han hecho vía gasto. El caso de Costa Rica reciente es muy diciente, porque básicamente la regla fiscal en Costa Rica no es como la nuestra, que es muy sofisticada. Es una regla que trata de prohibir incrementos fuertes de gasto. De manera que lo primero es que sí se puede hacer.
El segundo punto que creo, y bueno, hablando del gobierno y lo que ha hecho, no solamente el déficit, la deuda, sino que están raspando la olla por todo lado. El tema de pensiones con ustedes del 30 y 50 no es más que eso. Necesitan que la entidad que más recursos tiene, el sector que más recursos financieros tiene, pues lo deje en el país para que financie fácil al gobierno. Ese es el resumen que yo veo. Pero además se están endeudando en francos suizos, el 20-30% la deuda, con un argumento tontísimo, pero que le funciona al gobierno en el corto plazo, que es que la tasa de interés en Suiza es 1%, en Estados Unidos es 5% y en Colombia es 12%. Entonces, en el corto plazo, pues es muy barata la deuda suiza. El problema es que las tasas de cambio se ajustan y Colombia gana, hágame el favor, si el peso se revalúa más que el franco suizo en el largo plazo. O sea, estamos apostando contra la moneda más fuerte del mundo, que dice que el ministro de Hacienda sabe que vamos a revaluarnos más que el franco suizo. En ese caso, Colombia gana haciendo ese juego. Pero básicamente el ministro, pues que le dicen Mr. Hedge Funds, los inversionistas internacionales, está apostando con nuestros impuestos. Y además acaban de retirar plata del FAE, que es un fondito que Colombia tiene de estabilización, que es 0.5% del PIB. En Chile es 30 y en Suecia es 300. Pero aquí, 0.5, ya le quitaron el 23%. O sea, por todo lado están tratando de tener recursos y básicamente los recursos para educación, salud, pues ya están amarrados, pero los de nueva deuda están sueltos. Qué maravilla para la campaña, porque están sueltos. Y eso es todo lo que, con eso explica uno, pues buena parte de lo que está pasando. Muy bien. Cuando uno mira lo que ha pasado en Colombia, Colombia no ha hecho la tarea que sí han hecho varios países de América Latina. 10, 15 países de América Latina han estabilizado la deuda, la han reducido y han reducido fuertemente los déficits. Lo han hecho. Colombia no, al contrario. El gobierno colombiano, como dice José Manuel, está gastando a manos llenas y el gasto público es el causante, en buena parte, del crecimiento del empleo y el sector informal. O sea, cuando uno mira qué está creciendo en el empleo, está creciendo el gasto público, el empleo correspondiente al sector público y el sector informal. Muy bien. ¿Qué propuestas habrían entonces para decir algo más antes de esto? Tenemos un Estado colombiano que no opera. Es un Estado grande, muy grande. Es un Estado parecido al de Brasil. Es uno de los más grandes de América Latina. Además, mal financiado con impuestos a las empresas más que otros países y ha gastado sobre todo en pago de intereses y transferencias que no da mucho para el crecimiento. Es un Estado que no redistribuye como otros países del mundo y es un Estado que entorpece. En alguna cifra que yo vi, 26% del tiempo de los CEOs está dedicado a atender al Estado colombiano. Mucho más que en otros países. El otro mito que hay, y por aquí está Juan Carlos Ramírez, sí, que yo leí ahora, es que si recortamos va a haber una gran recesión. Bueno, cualquier economista sabe que eso no es cierto, a menos que estemos en una recesión. Si estamos creciendo al PIB potencial, esto es un poco técnico, pero es importante. El Banco de la República dice que estamos creciendo al potencial, más o menos 2.8, 2.9. En ese caso, cualquier recorte del Estado le abre espacio al sector privado. No hay ningún problema. Como le dijo Juan Carlos, ojalá esté en lo correcto y no me equivoque, pero no hay que tenerle miedo a ajustes cuando estamos creciendo al potencial. Listo. ¿Cuánto es el ajuste que necesitamos? Me dice también el doctor Juan Carlos, que ahorita hablaron de unos 4 puntos del PIB. Lo que yo tengo en la cabeza es 4,5 puntos del PIB. Y si crecemos más, al 3,8, y hay una reducción de primas, que es un ajuste de 3,5 del PIB. Ahora, hay muchas deudas escondidas que no se han evaluado bien y es parte pues del terror que tendrá el nuevo gobierno de llegar a gobernar, por supuesto. ¿Qué hacer? Entonces, lo primero, pues dos frases que no sé si son muy bienvenidas en este foro, pero lo primero, apoyar todos los esfuerzos de prohibición y ataque a paraísos fiscales. Las medidas internacionales y de Colombia también, trabajos de Juliana Londoño, 1/3 parte de los impuestos que debían pagar están en paraísos fiscales.
Eso, pues hay que eso no va a depender de Colombia, pero hay que contribuir al máximo para reducirlo. Segundo, está un tema que viene muy complicado, que es el SGP, que, pues, como dice Juan Camilo Restrepo, y tal vez si todos José Manuel en otro foro, nos pusimos las medias antes que los zapatos. No vimos qué era lo que había cuáles eran las nuevas funciones de los departamentos y municipios antes de hablar de transferencias. Eso va a ser un reto enorme, pero también una oportunidad para repensar el Estado colombiano. Tercero, vamos a tratar de llegar a estabilizar, y en parte hay que estabilizar la deuda. Eso es un trabajo importante, pero esa es como la tarea que habría que hacerlo. Uno pensaría que lo tiene que hacer con todo lo que pueda para hacerlo, pero repito, muchos países de América Latina lo han hecho. Hay otro tema, finalmente ya termino, y es los subsidios que da el Estado colombiano. A mí no me chocaría un IVA a estratos 5 y 6 del 19. Ese es un subsidio enorme. Y ningún candidato habla de ese tema porque, pues, después de lo que le pasó al doctor Carrasquilla, nadie se atreve. Pero un IVA a estratos 5 y 6, porque Colombia lo que hace es subsidiar estratos 5 y 6. Ahí está la plata grande de una reforma tributaria si nos metemos en ella. Uno, por supuesto, llegaría a tratar de recortar gastos del Estado, hablar de estas otras medidas, pero yo sí creo que toca hablar de una reforma tributaria que tendría como elementos centrales, bueno, en el déficit. Uno, mantener el gasto, de eso ha hablado el doctor Fajardo, mantener el gasto constante en términos reales, eso baja como porcentaje del PIB. Ojalá otra vez como Costa Rica, no vamos a aumentar más de la inflación ningún gasto del gobierno. Segundo, vamos a aumentar los impuestos, vamos a reducir los subsidios en IVA a estratos altos. Tercero, lo que yo diría también, y para eso, pues FEDesarrollo ha propuesto un conjunto de medidas desde fortalecimiento de la DIAN, etcétera, etcétera. Resumen, a ningún candidato le gusta hablar de impuestos. Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria, hay que hacer un ajuste fiscal de unos 4 puntos, según entendí del foro anterior. Se puede hacer, y América Latina lo ha hecho, pero va a ser muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor José Manuel, ¿cómo entramos en cintura entonces con ese déficit? Yo lo diría de la siguiente manera, a propósito del ejemplo de la olla. Yo creo que no vamos a recibir raspada la olla, sino que se van a llevar la olla y nos la van a dejar empeñada. Esa es la realidad de lo que vamos a recibir. Diciendo eso, me parece que es importante tener en consideración simplemente las cifras básicas y genéricas. He utilizado este símil casi que pedagógico pensando en estudiantes universitarios, para que tengamos la dimensión del problema, porque me parece que estamos tratando de solucionar un problema con la lógica de siempre, no con una lógica audaz distinta. Y hoy se va a necesitar audacia para tomar decisiones difíciles, mucho más difíciles de las normales. Si no ponemos las cifras en billones, sino en pesos, estamos hablando de una nación como una familia que se gasta 545 y que tiene ingresos cerca de 300. Eso significa que la diferencia restante es una diferencia que termina financiándola con deuda pública. Cuando uno le pregunta a un joven, ¿y qué hace usted si eso mismo sucede en 5 años? Pues te vas a seguir sobreendeudando hasta que llegue un momento en donde no tienes la capacidad simplemente de sostener esa realidad. La única forma de enfrentar este desafío que tenemos hoy por delante es tomar decisiones que, dolorosas, tienen que ser audaces. Y la primera de ellas es disminuir drásticamente el gasto público ineficiente, gasto público en burocracia y en general aprovechar lo que se hizo mal, que fue el acto legislativo, en donde, como dice Juan Camilo Restrepo, nos pusimos los zapatos y después las medias, y que le va a significar a la nación transitar de 23 a 39% de gastos sobre ingresos que tenemos que entregárselo a los entes territoriales, aprovechar esa oportunidad, porque así como estuvo mal, es una oportunidad para que la ley del Sistema General de Participación se entreguen competencias activamente a los entes territoriales y simultáneamente nos comprometamos a disminuir el tamaño del Estado central, pero duro,
y estamos hablando de entre un 30-40% del gasto total. Ese esfuerzo en un periodo de tiempo, garantizando que de esa manera usted realmente sea capaz de sostener el problema que tiene con los entes territoriales y profundice la descentralización fiscal. Si me dicen no, no es posible, no es viable, entonces no vamos a tener sostenibilidad a largo plazo en materia fiscal. Es que no es un tema de que se pueda o no se pueda, es que se necesita como país. Dos, toca hacer un esfuerzo por recoger lo que tiene servido sobre la mesa. Yo sé que es difícil, es audaz, no se puede hacer con la lógica de siempre. Uno, tienes 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 80 o más billones en corrupción. Haga la tercera parte, recoja 100 billones. Entonces me van a decir, no, no es posible. Sí es posible si nos comprometemos de verdad, genuinamente, a una política pública que vaya en la dirección de enfrentar esos desafíos, lo cual seguramente va a significar modificar la estructura tributaria. Y el último componente, como lo decíamos al principio, es crecer. Porque si tú no creces, o el crecimiento es el mejor modelo de ajuste fiscal que necesita una economía. Y tal vez el último, el de la ñapa. Lo que no podemos hacer es elegir a Iván Cepeda, porque eso sí significa que supedita usted, porque eso sí va a significar, como propone la constituyente, que usted supedita la política monetaria a la política fiscal y nos vamos a parecer a la Argentina de los Kirchner, teniendo el déficit fiscal del Banco Central y el déficit fiscal del Gobierno Nacional, hasta que nos toque tomarnos el aceite de hígado de bacalao en otro momento determinado. Eso es todo. Muchas gracias, doctor José. Bueno, y finalmente, doctor Juan Daniel, ¿cómo resolvemos este tema del déficit fiscal? Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la pregunta, y creo que este tipo de escenarios son la prueba de que podemos sumar entre distintos. Es decir, aquí es una agregación de propuestas. Coincido plenamente con las propuestas y las afirmaciones de Juan José y José Manuel. Una de las cosas más importantes que nosotros estamos planteando, en primer lugar, es cómo vamos a ser más eficientes en el gasto. Y tenemos una apuesta fundamental, Paloma y Oviedo, de implementar rápidamente, gracias a cooperación multilateral, un ejercicio de presupuestación del presupuesto general de la nación por programas, por proyectos, lejos de esa presupuestación sectorial que le abre espacio a la corrupción, le abre espacio a las ineficiencias y le abre espacio a las rigideces presupuestales de las que tanto se habla. Eso implica que además de una mayor eficiencia en el gasto, como lo mencionaban tanto Juan José como José Manuel, queremos aprovechar la oportunidad que nos genera la ley de competencias para entender cómo podemos promover una descentralización de capacidades para que las regiones, en el marco de las mayores transferencias del sistema general de participaciones, que van a recibir más recursos, puedan orientar esos recursos también dentro de las restricciones de la ley y la Constitución a tener una mayor capacidad de liquidez que pueda facilitar unos niveles de endeudamiento nacional más importantes, aprovechando pues toda esta agenda que está desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo de fortalecer las deudas o los mecanismos de endeudamiento subnacional, sobre todo para ciudades y regiones metropolitanas que requieren inversiones de infraestructura e inversiones de productividad para sacar adelante el crecimiento territorial del país. Tenemos que tomar una decisión, como lo mencionaba Juan José, de una regla fiscal responsable. Tenemos que ir detrás de todos esos beneficios tributarios capturados. Tenemos que fortalecer la capacidad de fiscalización de la DIAN, que ha tenido una inversión muy importante en el fortalecimiento de sus recursos humanos, pero necesitamos que hoy la DIAN, como lo dicen muchos comerciantes, se la está montando al más mínimo error que tiene una pequeña o mediana empresa. Sale la alerta de auditoría de la DIAN, pero pues sí tenemos los escándalos de contrabando y de corrupción más grandes del país, precisamente porque tenemos una DIAN que hoy está prácticamente apagada y permitiendo, junto con su asociación con la UIAF, que los dineros ilícitos, las rentas criminales de estos grupos fragmentarios
que están azotando al país en medio de inseguridad, pues sean lavados a través del contrabando, llevando a una generación de mucho efectivo que se mueve en la economía, que genera empleo informal, pero que no recauda impuestos. Y esto implica, como lo mencionaba Juan José, una reforma tributaria. Y en ese planteamiento, Paloma y Oviedo hemos sido claros que es necesario tomar de frente ese desbalance que existe entre la tasa de impuesto corporativo y la tasa de personas naturales. Por otro lado, no sé si me están escuchando. Sí, los... por la señal. Perfecto. Perfecto. Por otro lado, pues eso significa que este balance, porque somos uno de los países que sobrecarga a la renta corporativa y la renta de personas naturales, no tiene una presión, una fiscalización importante. Ese balance nos va a permitir reducir la tasa corporativa de renta, una apuesta clara de Paloma y Oviedo de reducir el impuesto al patrimonio y hacer un ajuste muy importante de lo que tiene que ver con el impuesto predial a partir de una implementación no confiscatoria y no fiscalista del catastro multipropósito, como desafortunadamente lo ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro a partir de su artículo 39. Son medidas que requieren también entender un componente político del déficit fiscal con el cual quisiera cerrar. No olvidemos que al gobierno le conviene no solo demostrar su incompetencia, sino su capacidad de hacer inflar el déficit fiscal para poder decir, necesitamos ir detrás de los ricos y necesitamos lograr que los ricos lloren más y que podamos incrementar sus impuestos para poder financiar ese déficit fiscal que hoy en la ciudadanía, en Pitama, en Sogamoso, en Soledad, en Barranquilla, en Malambo, todo el mundo dice, pero ¿cómo así? Si Petro necesita más plata para poder darnos los beneficios sociales que tanto necesitamos, pues que la busque. No la va a encontrar en los impuestos, entonces esto salta la deuda de ese enemigo que tiene con la Junta Directiva del Banco de la República para decir, vayamos a una Asamblea Nacional Constituyente que rompa con la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República y que permita emitir dinero. Eso significa que, como lo mencionaba Juan José, ese componente de servicio de la deuda que está al garete puede ajustarse significativamente gracias a la seriedad del gobierno de Paloma y Oviedo, que nos va a permitir renegociar deuda utilizando la línea especial de crédito del Fondo Monetario Internacional y buscando mecanismos multilaterales que nos permitan recomponer la deuda de mediano y largo plazo a tasas más bajas, que lleve a que el servicio de la deuda disminuya significativamente. Y, insisto, para terminar, necesitamos aprovechar ese chicharrón que vamos a recibir como gobierno, Paloma y Oviedo, de resolver la ley de competencias para hacer una oportunidad de que tengamos una descentralización de capacidades y que logremos que los recursos que se van a ir en mayor proporción a la región tengan unos niveles de eficiencia y de impacto en términos de productividad y formalización muchísimo más altos que los que estamos viendo hoy y que han llevado a que históricamente, digamos, no le mandemos recursos a las regiones porque allá se las roban o simplemente botan la plata. Último, la recuperación de la agenda minero-energética que queremos plantear nos va a dar la posibilidad de establecer cómo esos recursos adicionales de impuestos y de regalías puedan ser utilizados como un colateral para que en un gran fondo nacional de inversión de impacto podamos establecer de la mano con el sector privado una profundización del mercado de capitales para financiar obras de infraestructura, no necesariamente a través de los mecanismos tradicionales de infraestructuras, sino a través de mecanismos que utilicen el mercado de capitales que tanto necesitamos fortalecer en el país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Daniel. Y hablando de déficit, pues estamos en déficit de tiempo, ya nos pasamos, pero yo creo que hemos tenido una muy buena conversación que sobre todo, más allá de simplemente ubicarnos en un espectro político, nos han permitido de alguna manera verticalizar y entender cuáles son las propuestas, darle un poquito más color y matiz a cada una de las propuestas. Yo creo que no resta nada diferente que agradecerle al doctor Juan José, al doctor José Manuel y al doctor Juan Daniel que hizo uso del don de la ubicuidad
desde Duitama, por acompañarnos en este espacio y de verdad mostrarnos un poco más a profundidad cuáles son esas propuestas. Muchas gracias y bueno, nos vemos en 39 días.